Ella guardó el secreto durante casi 100 años. Hasta ahora. Imagínate, una mujer de 98 años decide romper el silencio sobre algo que todos siempre quisieron saber. Y no fue en una conversación cualquiera, no. María Victoria dijo lo que nadie esperaba escuchar. ¿Sabes cuando miras a alguien y piensas aquí hay algo diferente? Eso era exactamente con ella. Esa energía, esa chispa, esa forma de ser que no encajaba con una ancianita común. Había algo más detrás de esa mujer. Y lo vas a descubrir. Pero paciencia, porque la revelación más impactante llega al final. Y te lo garantizo, no es nada de lo que imaginas ahora. Pedro Infante. El nombre que hacía suspirar a las mujeres y al que los hombres querían parecerse. Un ídolo tan grande que sus secretos se convirtieron en leyendas. Y una de esas leyendas siempre involucró a María Victoria, especialmente cuando él aún estaba casado con Irma Adorantes. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Ella misma lo contó todo. Pero antes de llegar ahí, necesitas conocer a la verdadera María Victoria. Olvida todo lo que crees saber sobre ella. No era solo la mujer de vestidos atrevidos que escandalizaba a las familias conservadoras. Ni solo la estrella que brillaba en el escenario y el cine. María Victoria era mucho más que eso. Y es esa historia fascinante la que te vamos a contar hoy. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y empecemos este viaje juntos. En el corazón de Guadalajara, México, nació María Victoria Cervantes en 1927, en un hogar donde el arte corría por las venas. Su padre, un sastre habilidoso, cosía trajes deslumbrantes para actores, mientras su abuela dirigía con pasión a troupes teatrales. María creció entre carpas itinerantes, rodeada de telones, luces y el bullicio de los escenarios. El teatro era su mundo, su patio de juegos, su vida. Sus hermanas, con voces de ángeles, llenaban los auditorios cantando ópera, pero María, desde pequeña, supo que su destino sería diferente. No quería seguir sus pasos, ella quería brillar con luz propia. A los 9 años, María ya subía a los escenarios de las revistas musicales, esas funciones llenas de color, música y risas que atraían a multitudes. Con su voz potente y su presencia magnética, era como un torbellino. La llamaban dinamita pura, una niña capaz de hacer temblar los teatros con su talento. En una época conservadora, donde las mujeres debían ser recatadas y seguir las reglas, María rompía moldes. No le importaban las miradas de desaprobación ni los murmullos sobre lo que una mujer decente debía hacer. Ella vivía para el arte, para el aplauso, para la libertad de ser quien era. Crecer en las carpas itinerantes no era fácil. Las giras eran largas, los caminos polvorientos y las noches frías. Pero María lo vivía todo con una sonrisa. Aprendió a coser junto a su padre, a memorizar guiones en minutos y a improvisar cuando algo salía mal. Cada función era una aventura, y ella, aunque joven, ya entendía el poder de su presencia. Los carteles con su nombre empezaban a aparecer en las calles de Guadalajara, y pronto, su fama cruzó fronteras. La gente hablaba de esa niña prodigio que cantaba, bailaba y hacía reír como nadie. Sin embargo, no todo era brillo. En una sociedad que exigía sumisión, María enfrentaba críticas. Algunos decían que una niña no debía estar en el escenario, que su lugar era en casa, aprendiendo a cocinar o coser. Otros, fascinados por su talento, veían en ella un símbolo de cambio. María no se dejaba intimidar. Con el apoyo de su familia, seguía adelante, decidida a construir su propio camino. Su abuela, una mujer fuerte y visionaria, le repetía, el escenario es tuyo, María. Nadie puede quitártelo. A medida que crecía, su nombre se volvía sinónimo de espectáculo. Pero también empezaban a circular rumores. ¿Quién era realmente María Victoria Cervantes? ¿Qué había detrás de esa sonrisa que conquistaba a todos? La joven que desafiaba las normas guardaba secretos, historias que solo ella conocía. Mientras los teatros se llenaban y su fama crecía, algo en su interior parecía esperar el momento de hablar. Décadas después, a los 98 años, María decidiría romper su silencio. Pero en aquellos días de juventud, nadie podía imaginar lo que ella revelaría. La leyenda apenas comenzaba,
y el mundo aún no estaba listo para conocer toda su verdad. En el corazón de Guadalajara, México, nació María Victoria Cervantes en 1927, en un hogar donde el arte corría por las venas. Su padre, un sastre habilidoso, cosía trajes deslumbrantes para actores, mientras su abuela dirigía con pasión a troupes teatrales. María creció entre carpas itinerantes, rodeada de telones, luces y el bullicio de los escenarios. El teatro era su mundo, su patio de juegos, su vida. Sus hermanas, con voces de ángeles, llenaban los auditorios cantando ópera, pero María, desde pequeña, supo que su destino sería diferente. No quería seguir sus pasos, ella quería brillar con luz propia. A los 9 años, María ya subía a los escenarios de las revistas musicales, esas funciones llenas de color, música y risas que atraían a multitudes. Con su voz potente y su presencia magnética, era como un torbellino. La llamaban dinamita pura, una niña capaz de hacer temblar los teatros con su talento. En una época conservadora, donde las mujeres debían ser recatadas y seguir las reglas, María rompía moldes. No le importaban las miradas de desaprobación ni los murmullos sobre lo que una mujer decente debía hacer. Ella vivía para el arte, para el aplauso, para la libertad de ser quien era. Crecer en las carpas itinerantes no era fácil. Las giras eran largas, los caminos polvorientos y las noches frías. Pero María lo vivía todo con una sonrisa. Aprendió a coser junto a su padre, a memorizar guiones en minutos y a improvisar cuando algo salía mal. Cada función era una aventura, y ella, aunque joven, ya entendía el poder de su presencia. Los carteles con su nombre empezaban a aparecer en las calles de Guadalajara, y pronto, su fama cruzó fronteras. La gente hablaba de esa niña prodigio que cantaba, bailaba y hacía reír como nadie. Sin embargo, no todo era brillo. En una sociedad que exigía sumisión, María enfrentaba críticas. Algunos decían que una niña no debía estar en el escenario, que su lugar era en casa, aprendiendo a cocinar o coser. Otros, fascinados por su talento, veían en ella un símbolo de cambio. María no se dejaba intimidar. Con el apoyo de su familia, seguía adelante, decidida a construir su propio camino. Su abuela, una mujer fuerte y visionaria, le repetía: "El escenario es tuyo, María. Nadie puede quitártelo". A medida que crecía, su nombre se volvía sinónimo de espectáculo. Pero también empezaban a circular rumores. ¿Quién era realmente María Victoria Cervantes? ¿Qué había detrás de esa sonrisa que conquistaba a todos? La joven que desafiaba las normas guardaba secretos, historias que solo ella conocía. Mientras los teatros se llenaban y su fama crecía, algo en su interior parecía esperar el momento de hablar. Décadas después, a los 98 años, María decidiría romper su silencio. Pero en aquellos días de juventud, nadie podía imaginar lo que ella revelaría. La leyenda apenas comenzaba, y el mundo aún no estaba listo para conocer toda su verdad. María Victoria Cervantes ya no era solo una promesa, era un fenómeno. En los años 50, su voz dominaba la música popular mexicana como nadie. Su estilo era único, íntimo, provocativo, casi como si cantara solo para quien le escuchaba. Mientras otros artistas gritaban para hacerse notar, María susurraba, y todos callaban. Su presencia en el escenario era hipnótica, una mezcla de ternura y fuego que dejaba al público sin aliento. Cada nota que salía de su boca parecía contar una historia, y la gente no podía apartar la mirada. Grabó más de 500 canciones, muchas de ellas en vivo, sin margen para errores. No había segundas tomas, María no las necesitaba. Cada interpretación era perfecta, cargada de emoción. Canciones como Estoy tan enamorada se convirtieron en himnos, resonando en las jukebox de todo México. Las estaciones de radio, como XW y XO, no podían dejar de tocar sus discos. Su voz llegaba a cada rincón del país, desde las cantinas hasta los hogares más humildes. María no solo cantaba, hacía que la gente sintiera. Las giras internacionales llegaron pronto. Estados Unidos fue su primer gran destino, donde llenaba teatros con audiencias que, aunque no siempre hablaban español, quedaban rendidas ante su carisma. En el escenario, María era una fuerza imparable, pero fuera de él, seguía siendo cercana, siempre con una sonrisa para sus fans.
Colaboró con grandes artistas, como la legendaria Tongolele, cuya energía exótica complementaba perfectamente el estilo de María. Juntas, creaban espectáculos que la prensa describía como puro dinamita. Fue en esta época cuando María decidió cambiar su nombre artístico. Con el consejo del músico Luis Arcaraz, adoptó un nombre que resonaría por décadas, simplemente María Victoria. El cambio marcó un nuevo capítulo en su carrera, uno donde no solo era una cantante, sino una marca, una leyenda viva. Arcaraz, con su talento para los arreglos, ayudó a pulir sus presentaciones, dándoles un toque sofisticado que conquistó aún más corazones. Pero no todo era tan simple. La fama traía rumores. Algunos decían que María escondía algo, que su vida personal era un misterio. ¿Quién era la mujer detrás de la voz que enamoraba a millones? En público, ella reía y esquivaba las preguntas, pero en privado, guardaba historias que no estaba lista para contar. Su vida era una mezcla de glamour y sacrificio, de aplausos y soledad. Cada éxito en la radio, cada gira, cada colaboración, construía la imagen de una reina, pero también alimentaba las preguntas que el público no dejaba de hacerse. Mientras las jukebox seguían sonando y los teatros se llenaban, María sabía que su historia apenas comenzaba. El mundo la veía como la reina de la música, pero ella cargaba con secretos que, por ahora, solo ella conocía. Algo en su interior le decía que algún día hablaría, que revelaría lo que todos sospechaban. Pero ese momento aún estaba lejos, y el escenario la esperaba, listo para que ella brillara una vez más. María Victoria estaba en la cima de su carrera, pero su vida personal era un torbellino. En los años 50, conoció a Manuel Gómez, un empresario tradicional que quedó hechizado por su espíritu libre. Manuel, acostumbrado a las reglas de una sociedad conservadora, veía en María algo prohibido y fascinante. Durante un año, la cortejó con flores, cartas y promesas, un noviazgo que parecía sacado de una novela. Pero María no era una mujer común, y su relación pronto desafió las normas. Decidieron vivir juntos sin casarse, un escándalo en una época donde eso era impensable. La familia de Manuel nunca aceptó a María. Para ellos, una artista como ella, que cantaba en escenarios y vivía entre luces, no era respetable. Los desprecios eran constantes, pero María, con su carácter fuerte, no se dejaba intimidar. A pesar de las críticas, su amor por Manuel parecía suficiente. En 1953, nació su hija, María Esther, a quien todos llamaban Teté. La llegada de la pequeña llenó a María de alegría, pero también de retos. Ser madre mientras llenaba teatros no era fácil, y las giras complicaban todo. El golpe más duro llegó durante una de esas giras. Manuel, incapaz de lidiar con la fama de María y las presiones de su familia, la abandonó. De un día para otro, María se encontró sola, con una hija pequeña y un corazón roto. La sociedad, siempre rápida para juzgar, murmuraba sobre su fracaso. Pero María no se permitió derrumbarse. Con dignidad, asumió la maternidad en solitario, llevando a Teté a los ensayos y giras. Entre bambalinas, la niña crecía viendo a su madre brillar, aunque a veces María escondía sus lágrimas tras el maquillaje. María no hablaba de Manuel ni de su dolor. Seguía cantando, sonriendo, conquistando al público. Pero en su interior, las desilusiones dejaban cicatrices. Fue en ese momento, mientras trabajaba en un programa de televisión, que conoció a Rubén Cepeda Novelo, un joven carismático que formaba parte del equipo técnico. Rubén era diferente, no la veía como una estrella inalcanzable, sino como una mujer real, fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Sus charlas entre grabaciones comenzaron a encender una chispa, algo que María no esperaba volver a sentir. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La vida de María estaba llena de rumores, y su pasado con Manuel aún pesaba. La prensa especulaba sobre su vida amorosa, y algunos se preguntaban si alguna vez encontraría estabilidad. María, fiel a sí misma, no se apresuraba. Sabía que el amor podía ser hermoso, pero también frágil. Mientras criaba a Teté y construía su carrera, algo en su corazón le decía que debía protegerse. ¿Podría Rubén ser diferente? ¿O sería otra desilusión? Por ahora, María seguía adelante, con su hija de la mano y el escenario como refugio,
dejando al mundo preguntándose qué secretos guardaba tras su sonrisa. María Victoria encontró en Rubén Cepeda Novelo algo que nunca había sentido: paz. Rubén era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una presencia que inspiraba confianza. No buscaba los reflectores, algo raro en el mundo brillante de María. A diferencia de otros, no la veía como una estrella para exhibir, sino como una mujer para amar. Con él, María sintió por primera vez que estaba contenida, no vigilada. Rubén la dejaba brillar sin intentar apagarla, y eso la conquistó. Se casaron en una ceremonia sencilla, lejos de los titulares, y juntos construyeron un hogar. Rubén se encargaba de todo: la casa, las cuentas, el cuidado de Tete y, más tarde, de los hijos que tuvieron juntos. Mientras María llenaba teatros y grababa discos, él era su roca, el hombre que hacía que todo funcionara. María podía subirse al escenario sabiendo que, al volver, Rubén estaría ahí, con una sonrisa y un café listo. Era un equilibrio perfecto, un amor que no necesitaba alardes. Por primera vez, María sintió que no tenía que pelear para ser ella misma. Pero la felicidad se quebró en 1974. Rubén murió repentinamente, dejando a María sumida en un dolor inmenso. Tenía 47 años, una carrera en su apogeo y un corazón destrozado. La pérdida fue tan profunda que María tomó una decisión radical: no volvería a enamorarse. Nadie me ha llamado la atención desde entonces, dijo alguna vez, y lo cumplió. Durante más de 50 años, mantuvo una fidelidad póstuma que sorprendía a todos. Pretendientes no faltaron, nombres como Agustín Lara y Pérez Prado intentaron conquistarla, pero María los rechazó sin dudar. Su lealtad a Rubén era más que amor, era una afirmación de su identidad. Algunos la llamaban casi medieval, pero para María era natural. Rubén había sido su compañero, su refugio, y nadie podía ocupar su lugar. La prensa especulaba, los fans se preguntaban si alguna vez cedería, pero María seguía firme. En el escenario, su voz seguía siendo fuego, pero en privado, guardaba su duelo como un tesoro. Tete y sus otros hijos se convirtieron en su fuerza, y el trabajo, en su escape. Sin embargo, los rumores no paraban. La gente quería saber más sobre esa mujer que, tras perderlo todo, seguía cantando con una sonrisa. ¿Qué escondía María? ¿Por qué esa devoción tan absoluta? Algunos decían que había secretos en su matrimonio, historias que solo ella conocía. María, como siempre, esquivaba las preguntas con gracia, dejando que el misterio creciera. Su vida era un libro abierto en el escenario, pero cerrado en su corazón. Mientras las jukebox seguían tocando sus canciones y los teatros se llenaban, María cargaba con su verdad, una que tal vez algún día revelaría. Por ahora, el mundo solo podía admirar a la mujer que amó una vez y decidió que eso era suficiente. María Victoria ya era la reina de la música, pero el cine la convirtió en un ícono eterno. En los años 50 y 60, protagonizó 36 películas, mostrando un talento que iba más allá del canto. Su faceta cómica brillaba sin caer en la exageración. Sabía hacer reír con gestos sutiles y un guiño travieso, ganándose al público sin necesidad de parodias baratas. Su película Los paquetes de Paquita fue un éxito rotundo, tan grande que la secuela llegó casi de inmediato. La gente llenaba los cines para verla, fascinada por esa mujer que lo tenía todo: voz, carisma y humor. Trabajó con gigantes como Pedro Vargas, Lucho Gatica y Jorge Ortiz de Pinedo, creando química en la pantalla que parecía magia. María combinaba sensualidad e inteligencia como nadie. Su belleza era la carnada que atraía al público, pero su astucia era el anzuelo que los atrapaba. En cada papel, demostraba que no era solo una cara bonita, era una actriz que entendía el arte de contar historias. Sus personajes, fuertes y divertidos, resonaban con mujeres que soñaban con romper moldes en una sociedad conservadora. Sin embargo, María guardaba su vida personal bajo llave. Mientras otras estrellas alimentaban titulares con escándalos, ella mantenía un hermetismo absoluto. Nunca hablaba de su pasado con Manuel, de su duelo por Rubén ni de los rumores que la perseguían. Este silencio no era casual, era su estrategia de supervivencia. En una industria donde la vida privada se convertía en espectáculo, María protegía la suya con ferocidad. Los periodistas intentaban sonsacarle detalles,
pero ella respondía con una sonrisa y cambiaba de tema. Ese contraste con sus colegas la hacía aún más intrigante. Mientras otros vivían de controversias, María construía su legado con talento y misterio. La prensa la apodaba la Esfinge del cine, una mujer que deslumbraba pero no se dejaba descifrar. El público, lejos de cansarse, se obsesionaba más. ¿Qué escondía María Victoria? Los rumores crecían. Algunos decían que había secretos en sus romances, otros que guardaba historias de traiciones. Pero María seguía adelante, imperturbable, dejando que su trabajo hablara por ella. En el set, era profesional y cálida, siempre lista para improvisar o ayudar a un compañero. Fuera de él, se volvía inalcanzable. Esta dualidad alimentaba su mito. Cada película era un triunfo, cada estreno un evento. Pero tras las luces y los aplausos, María regresaba a casa con sus hijos, a una vida que nadie conocía del todo. Su reserva no era arrogancia, era su manera de proteger lo que más quería. Mientras el cine la consagraba como ícono, el mundo seguía preguntándose quién era realmente la mujer detrás de la pantalla. La respuesta, como siempre, estaba en su silencio, un silencio que algún día, tal vez, rompería con una verdad que todos esperaban. María Victoria siempre cargó con un rumor que parecía no desvanecerse, un supuesto romance con Pedro Infante, el ídolo de México. Durante décadas, la prensa y los fans especularon sobre una relación secreta. Las historias crecían con cada año, alimentadas por la química que ambos mostraban en la radio y el cine. Pero María, fiel a su silencio, nunca alimentó esas habladurías. A los 98 años, decidió hablar y cerrar ese capítulo de una vez por todas. Su confesión fue directa, sin adornos: no, nunca me cortejó. Con esas palabras, María desmontó un mito que había perseguido su vida. Explicó que Pedro, aunque encantador, no era el galán irresistible que todos imaginaban. No era tan coqueto como parecía. Eran ellas las que se lanzaban, dijo con una sonrisa. Según María, Pedro era un hombre sencillo, trabajador y leal a sus afectos, lejos del seductor que la prensa pintaba. Su relación con él fue siempre profesional, limitada a los estudios de radio y los sets de grabación. Compartían risas y respeto, pero nada más. María también aclaró su vínculo con Irma Dorantes, la esposa de Pedro. Éramos amigas, afirmó, subrayando que nunca hubo rivalidades ni celos. Irma, como ella, navegaba el mundo del espectáculo con fuerza y gracia, y María la admiraba. Hablar de Irma era su manera de honrar la verdad y desmentir las historias que las enfrentaban. Para María, estas aclaraciones eran una higiene narrativa, una forma de limpiar su historia de rumores que no tenían base. La revelación, aunque esperada por muchos, resultó anticlimática. Donde algunos imaginaban un romance apasionado, solo había compañerismo. Pero esa simplicidad era precisamente lo que hacía poderosa la confesión de María. No necesitaba inventar historias para brillar, su vida, llena de talento y sacrificio, era suficiente. Al hablar de Pedro, no solo cerró un capítulo, sino que desafió la idea de que una mujer como ella debía estar ligada a un escándalo para ser relevante. Sin embargo, esta verdad abrió nuevas preguntas. Si María guardó silencio tanto tiempo sobre Pedro, ¿qué otros secretos seguía protegiendo? Su vida, aunque expuesta en escenarios y pantallas, seguía siendo un enigma. La prensa, ansiosa por más, comenzó a especular sobre qué otras historias podría revelar. María, como siempre, mantuvo su calma. Había hablado para limpiar su nombre, no para alimentar más rumores. Su confesión era un punto final, pero también un recordatorio de su control sobre su propia narrativa. Mientras los fans debatían y los titulares se multiplicaban, María seguía adelante, con la serenidad de quien sabe lo que vale. Había desmentido el mayor rumor de su vida, pero su historia estaba lejos de terminar. Algo en su mirada sugería que aún había más por contar, verdades que, tal vez, compartiría cuando estuviera lista. Por ahora, el mundo debía conformarse con esta pieza del rompecabezas, una pieza que, aunque sencilla, cambiaba todo lo que creían saber sobre ella. María Victoria siempre dijo que tenía 98 años, pero un día, sus netos dejaron caer una bomba. Abuela, tienes 102. La revelación fue accidental, durante una reunión familiar. María,
con su elegancia de siempre, soltó una carcajada. No lo negó. La fecha oficial de su nacimiento, 1927, era una mentira bien guardada. Había nacido antes, probablemente en 1923, aunque nunca dio detalles. Subtraer algunos años fue su estrategia de supervivencia en una industria que veneraba la juventud. Admitirlo ahora, con una sonrisa, era su manera de liberarse. A los 102, María seguía siendo un torbellino. Lúcida, conversadora, con un guardarropa impecable y un coqueteo que desarmaba a cualquiera. Tengo más de 100 y que, decía, convirtiendo su edad en una bandera. No fingía ser eterna, mostraba la dignidad de envejecer sin miedo. Su vitalidad era parte de su mito, pero también una lección: la edad no define a una persona. María vivía cada día con la misma pasión que cuando llenaba teatros, y eso la hacía inolvidable. La noticia de su verdadera edad corrió como pólvora. Los medios, fascinados, hablaron del secreto mejor guardado de María Victoria. Pero ella no se inmutó. En su cumpleaños 102, rodeada de familia y amigos, brilló como siempre. Entre los invitados estaba Araceli Arámbula, la actriz que admiraba a María desde niña. Araceli, conmovida, le dedicó unas palabras: «Eres un ejemplo de fuerza». María, con un guiño, respondió: «Solo vivo, mija, nada más». Ese momento, capturado por las cámaras, se volvió viral. Para María, la edad no era un peso, sino un trofeo. Cada arruga contaba una historia: giras agotadoras, amores perdidos, aplausos interminables. No necesitaba ocultar los años, los llevaba con orgullo. Pero la revelación trajo nuevas preguntas. Si había guardado este secreto tanto tiempo, ¿qué más escondía? Los rumores, como siempre, volvieron a encenderse. Algunos decían que había documentos ocultos sobre su vida, otros que su pasado guardaba más sorpresas. María, fiel a su estilo, no confirmaba ni desmentía. Su vida seguía siendo un enigma, pero también una inspiración. Mientras otros buscaban la fuente de la juventud, María abrazaba el paso del tiempo. No era la eternidad lo que buscaba, sino la autenticidad. En entrevistas, hablaba con claridad, recordando anécdotas de sus días en el cine o sus giras por Estados Unidos. Cada palabra era un recordatorio de su legado, pero también de su humanidad. La gente le escuchaba, cautivada, preguntándose cómo alguien de 102 años podía tener tanta chispa. El cumpleaños pasó, pero la curiosidad no. María, con su risa fácil y su mirada astuta, parecía saber que el mundo seguía esperando más. Había revelado su edad, sí, pero algo en su silencio sugería que aún guardaba historias. ¿Qué diría la próxima vez que hablara? Por ahora, María disfrutaba el presente, dejando que el misterio creciera, lista para sorprender al mundo una vez más. María Victoria, a sus 102 años, no solo es una leyenda viva, sino un tesoro cuidado por su familia. Sus nietos, liderados por el grupo musical Cumbia Pedregal, se han convertido en sus guardianes. No buscan fama ni dinero con su nombre, su misión es proteger su imagen con amor y firmeza. Cada vez que surge un rumor, como los falsos anuncios de su muerte que circularon en redes, los nietos responden rápido, desmintiéndolos con pruebas, fotos recientes, videos de María riendo. Su lealtad es absoluta, pero nunca cae en la explotación comercial. Una anécdota que los nietos comparten resume el espíritu de María. En los años 50, tras una grabación radial, ella y Pedro Infante salieron juntos por la puerta principal del estudio, frente a una multitud de fans. Mientras otros artistas escapaban por atrás, María dijo: «El público es lo primero». Ese día, firmó autógrafos y charló con todos, sin prisas. Sus nietos cuentan esta historia con orgullo, no como nostalgia, sino como una lección de humildad que María les inculcó: nunca sean arrogantes. María siempre vio al público como un altar sagrado. Les enseñó a sus hijos y nietos a respetar a quienes los apoyan, a no dar nada por sentado. Esa filosofía sigue viva en su familia, que organiza celebraciones donde María brilla como en sus mejores días. En su última fiesta, que comenzó a las 6 de la mañana, María resistió todo el día con una energía que asombraba. Vestida impecable,
con su maquillaje perfecto y una sonrisa radiante, cantó, bromeó y bailó. Nadie podía creer su vitalidad. Los testimonios de quienes la rodean no hablan de una figura del pasado, sino de una mujer que sigue inspirando. Sus nietos de Cumbia Pedregal no solo preservan su música, sino su esencia. Graban covers de sus canciones, pero siempre con respeto, sin alterar su estilo. En redes, comparten videos de María contando anécdotas, siempre elegante, siempre coqueta. Cada publicación es un recordatorio de que su legado no es solo artístico, sino humano. La gente responde con admiración, no con melancolía, porque María no representa el pasado, representa la fuerza de vivir plenamente. Pero el misterio que rodea a María no desaparece. Aunque sus nietos son abiertos sobre su vida actual, saben que hay historias que solo ella decide contar. La familia protege su intimidad con la misma tenacidad con la que defiende su imagen pública. ¿Qué más guarda María? Los rumores persisten, alimentados por su longevidad y su silencio sobre ciertos temas. Cada celebración, cada aparición, parece un capítulo más de una historia inacabada. Mientras María sigue siendo el centro de atención, sus nietos cuidan su legado, asegurándose de que el mundo la vea como ella siempre quiso, una mujer que nunca se rindió, que amó el escenario y que, a los 102, aún tiene mucho por decir. A los 102 años, María Victoria tomó una decisión que dejó al mundo boquiabierto. Donó todo su archivo personal a una fundación cultural de México. No fue una entrega parcial ni calculada, fue total. Fotografías inéditas, cartas escritas a mano, libretos de sus espectáculos, partituras originales, contratos de sus películas y grabaciones nunca escuchadas por el público. Incluso los vestidos que ella misma diseñó, con sus colores vibrantes y detalles únicos, pasaron a formar parte de esta colección. María no puso condiciones, no exigió derechos ni cobró un peso. Todo fue un regalo. Mi historia no es mía, es de México, dijo con una claridad que resonó en todos. Para María, su vida no era solo un conjunto de recuerdos personales, sino un pedazo de la historia del país. Cada foto, cada carta, cada nota musical contaba no solo su camino, sino el de una época. Con este gesto, se desprendió de cualquier control sobre su legado. Rechazó tener voz en cómo se escribiría su biografía o cómo se usarían sus archivos. Que lo cuenten como quieran, pero que lo cuenten con verdad, afirmó, dejando claro que no temía al juicio del tiempo. La donación incluyó tesoros que nadie esperaba. Entre las grabaciones, había canciones que nunca vieron la luz, pruebas de estudio donde María reía o improvisaba. Las cartas revelaban su lado más humano, palabras de aliento a sus hijos, reflexiones tras la muerte de Rubén, agradecimientos a fans. Los vestidos, cosidos con sus propias manos, eran obras de arte que reflejaban su estilo único. Todo esto, guardado durante décadas, ahora estaba al alcance de México, para que las nuevas generaciones conocieran a la mujer detrás del mito. Este acto de generosidad no sorprendió a quienes conocían a María. Siempre había vivido para el público, y esta donación era una extensión de esa entrega. Pero también levantó preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué la llevó a soltar todo sin restricciones? Algunos especularon que María, al final de su vida, quería asegurarse de que su verdad estuviera disponible, sin filtros. Otros creyeron que era su manera de cerrar un ciclo, de dejar atrás los rumores y las especulaciones que la persiguieron siempre. La prensa calificó su gesto como histórico. La fundación prometió digitalizar el archivo y hacerlo accesible al público, desde estudiantes hasta curiosos. Pero el misterio de María no se disipó. Aunque entregó su pasado, seguía siendo enigmática. ¿Había algo en esos archivos que explicaría los secretos que guardó? ¿O era este su último acto de desafío, mostrando que no necesitaba controlar su narrativa para ser inolvidable? Mientras los historiadores comenzaban a explorar los documentos, María seguía viviendo, elegante y serena, dejando al mundo preguntándose si aún guardaba una última sorpresa. Su historia, ahora en manos de México, prometía seguir creciendo, tan viva como ella. Y aquí está la verdad que María Victoria guardó durante casi 100 años. Impresionante, ¿verdad? Una mujer que vivió tanto tiempo, que vio el mundo cambiar completamente a su alrededor y, aún así, logró mantener secretos tan profundos hasta que decidió hablar.
María Victoria no era solo una artista, era una sobreviviente. Una mujer que enfrentó prejuicios, rompió barreras y construyó su propia historia en una época en la que parecía imposible. ¿La revelación sobre Pedro Infante? Solo una pequeña parte de una vida extraordinaria. Pero tal vez la más importante, porque muestra que incluso los más grandes ídolos, en el fondo, eran solo humanos. Con sus pasiones, sus errores y sus secretos. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Pudiste imaginar lo que debió ser vivir todo eso? ¿Cómo pudo María Victoria cargar con esos secretos tanto tiempo? ¿Y qué te impresionó más de la vida de esta mujer increíble? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu opinión sobre esta sorprendente revelación. Y si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, deja un pulgar arriba en el video, eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias fascinantes. ¿Hay otros secretos del cine o la música mexicana que te gustaría descubrir? ¿Algún artista en particular que despierte tu curiosidad? Escríbelo abajo, y podríamos hacer un video al respecto. Hasta pronto para el próximo misterio.